Bueno, vamos a presentar a nuestra invitada de esta mañana. Qué honor recibirla, qué placer. Estamos hablando de una amiga, colega, muy querida, forma parte de la cooperativa, por supuesto, de la radio, del diario. Patricia Gatti se suma a nuestra mesa. ¿Cómo va, Pato? Hola, Leo, ¿cómo estás? Hola, Juan, querido. ¿Cómo andamos? ¿Todo ¿Cómo va? bien? ¿Todo Muy bien? Valentino. Qué lindo ver aquí, pasante, ¿no? Sí, bastante. ¿Qué tal? ¿Te han tratado bien? Muy bien, muy bien. Hoy estoy terminando. Yo lamento no haber estado porque trato de cuidarlos, de que no los maltraten, que no los Si manden a te comprar contáramos cosas. cómo la pasó por ahí. Aldo, querido, buen día, qué lindo verte. ¿Todo bien, Pato? Sí, todo Bueno. muy bien, disfrutando de la jubilación, que Claro. en realidad como unas vacaciones largas porque Sí. voy a tener que volver a trabajar porque la jubilación mínima es Está indignante. difícil la cosa. Está bastante complicado. Está difícil la cosa para vivir con una jubilación mínima en este país. Pero bueno, se sigue adelante de igual manera. Bueno, qué alegría recibirte en nuestra mesa, Pato. Lamentablemente no te recibimos por algo alegre, sino por algo, es un horror lo que ha sucedido en Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con el asesinato de Lara, Morena Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi. Y bueno, queríamos abordar este tema, por supuesto, con todas las aristas que tiene, porque todos los días salen novedades y muchos datos de la investigación. Pero queríamos hacerlo desde tu mirada, periodista especializada en policiales, hace muchos años que haces esto, y también con una mirada con perspectiva de género que está bueno tenerla en casos como estos. Sí, porque hay una discusión que se aleja un poco del horror de lo que pasa y empieza una discusión de cuánto la sociedad habilita para que sucedan estas cosas. Recordemos que hace una semana en Marcos Juárez y en Entre Ríos se les ocurrieron hacer una publicidad en donde se deshacían de una mujer adentro de una bolsa, que precisamente a Lara, Brenda y Morena las enterraron en una cámara séptica dentro de bolsas de consorcio. Digo, esto cuánto la sociedad habilita para que ocurran estas cosas. Y lo toma como humor, Claro. que eso es lo más grave. Claro, ¿dónde está la risa de eso? Fue muy raro lo que pasó, porque por ahí se ocurren ideas locas a los que quieren hacer publicidad, algo que llama la atención. Fue una tendencia, un viral de TikTok que lo tomaron de ese modo, Claro. y subiéndose a esa ola nunca tuvieron en cuenta el contexto de lo que estaban dando como mensaje. La pregunta era, nadie de todo la cadena de producción, de realización, nadie se dio cuenta de lo que estaban haciendo. Bueno, Claro, no, sí. evidentemente no. Evidentemente no. Bueno, cuánto la sociedad habilita me parece que es el debate. Pero primero hablemos del caso. El viernes pasado, 3 chiquitas, una 15 y 2 de 20, según indicaron los familiares, toda esta información la saben, pero me parece que al repetirla vale el contexto, ejercían la prostitución, las 3 muy pobres e involucradas en un grupo que en muchas sociedades, no solo en las más vulnerables. Hay un chiste de un humorista que hace stand-up, no me voy a acordar ahora, el que hace de River, Vicky Solar, de que se dedique Vicky Solar. Exactamente, el personaje dice, habla de un country y dice, mi vecino colombiano que trabaja de viajar. Exactamente. O sea, no solo en los sectores vulnerables, hay grupos que tienen como una prosperidad económica de dudoso origen y que evidentemente están relacionados a los narcos. Esto pasa en lugares de privilegio económico y también pasa en sectores vulnerables. Muchos oros, mucha exhibición de los vehículos de alta gama dentro de una villa o de un asentamiento. Habla que es como la meta aspiracional y ahí empiezan a caer los soldaditos, que lamentablemente la política criminal de la Argentina ha sido la de persecución de los soldaditos. Claro. No sé, hay tantos casos en Villa María que se han juzgado por venta de 10 gramos de marihuana. El narcomenudeo sería. El narcomenudeo, pero que en muchos casos vos decís, sí, es un eslabón de la cadena del narcotráfico, pero nunca vimos así como... hay un caso de que detuvieron a una gente de Villa María que traía una cantidad importante de droga a Villa María, llegó el juicio y los absolvieron. Digamos, es muy, esto es en la justicia federal, lo juzgó, lo imputan y lo acusan acá en Villa María, llega el juicio en Córdoba, que es donde hay cámaras, y los absuelven. Y mientras, casi a diario condenan a narcomenudistas, pero no el kiosquero del barrio, sino realmente pibes que se consiguen 10 gramos y para pagarlo venden 8. O sea,
ni siquiera llegan a tener un kiosco de venta de estupefacientes, o sea, de ser ese eslabón de la cadena. La justicia, la política criminal de Argentina en general persigue a ese eslabón de la cadena. Y en ese eslabón de la cadena estaban estas 3 mujeres. Según declaran sus familiares, ejercían la prostitución. Me impactó mucho, hace un tiempo atrás hicieron una nota, Mauro Zeta, un periodista especializado en judiciales, le hizo una nota a Lara. Sí. Aparecía como Luna. Aparecía con el nombre de Luna y decía tener 20 años, tenía 15. Y que lo que dijeron es un discurso que hemos escuchado mucho de las trabajadoras sexuales aquí en nuestra ciudad, que tratan también de desenmarcar la prostitución de la trata de personas. Claro. Muchas trabajadoras sexuales insisten en que se les respete como un trabajo y que lo hacen por cuenta propia, no son explotadas. Eso fue lo que dijeron en este contexto, ya es como muy difícil creerlo, ¿no? Pero eso fue lo que dijo Lara en esa nota realizada un tiempo atrás. En esta ocasión, el viernes pasado, hacen un acuerdo con un supuesto cliente que las pasa a buscar en un auto blanco, en una estación de servicio en Buenos Aires, salen de sus casas, van las 3, tenían que participar de una fiesta y le iban a pagar $300 a cada una. Una cifra, no creo que muchas prostitutas paguen, cobren, reciban claro, ese monto. Esa misma noche, al parecer, no solo las torturaron y las asesinaron, sino que transmitieron el crimen y las torturas. Al parecer también, recordamos que estas informaciones nosotros las vemos mediatizadas, no tenemos las fuentes directas de quienes siguen la causa, pero al parecer dejaron a Lara para el último y a quien más le insistieron para preguntarle dónde estaba la plata y dónde estaba la droga. Esto es lo que fue informando el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que en definitiva dijo la hipótesis, y yo lo voy a poner un poco en términos que pueden parecer una hipótesis ridícula, probablemente sea cierta, ¿no? Es una hipótesis basada en investigación, pero la hipótesis es que una nena de 15 años le robó 4 kilos de cocaína a un narco, además de creo que $20.000, y no se dio cuenta que esa oferta laboral tenía algún vínculo con una venganza por haberle robado. Una nena de 15 años, porque por más que haya pasado tiempo en las calles y que eso te hace madurar de pronto, no dejas de tener 15 años. Esa es la hipótesis. Y acá ha venido un poco esta situación. ¿Se trata de un femicidio o es una venganza narco? Y yo pienso realmente que es una pregunta tan mal hecha, porque no es una cosa o la otra. En el contexto de una investigación por una venganza tremenda del sector narco en Buenos Aires, mataron a 3 mujeres, las mataron, las torturaron y las mataron, y las hicieron desaparecer adentro de una bolsa. ¿Cuál es la duda? Todas las investigaciones, inclusive en México hay protocolos donde tienen desapariciones lamentablemente mucho más numerosas que las que pasa acá en la Argentina. Se investiga con perspectiva de género, se analiza como femicidio, y si después no tiene nada que ver con un femicidio, se sabrá después, pero fueron los cuerpos de las mujeres los que sufrieron ese horror. Por lo tanto, claramente no hay ninguna duda que se debe investigar como femicidio. Si después, cuando llega la acusación, si encuentran a los responsables, si los van a acusar, y no cabe lo que hicieron con el inciso, hay un artículo que es el 80, que en el Código Penal, que pone los agravantes del homicidio. Esos agravantes significan que en lugar de 8 a 25 años, como es la pena del homicidio, es cadena perpetua. Hay muchos agravantes, entre ellos el que te matan por ser mujer. Si no cabe en esa figura, llegará el momento del juicio, no en la investigación, porque si no se investiga con perspectiva de género, no vamos a tener idea nunca de por qué una nena de 15 años, que tendría que estar pensando en su fiestita o en tener sus amigos del colegio, no sé, estar estudiando, renegando con la profe de matemática porque no entiende, se prostituye, tiene esa mirada aspiracional de pertenecer al mundo narco, y termina de esta manera. Y la responsabilidad la tienen los asesinos, siempre, no alguna conducta. Siempre en criminología se habla de las conductas de riesgo. Por supuesto, si yo soy una monja de clausura, no tengo tanto riesgo como si soy un estudiante que tengo que salir a las 12 de la noche de la facultad, o una prostituta que tengo que estar toda la noche parada en una ruta. O una trans, una mujer trans. Claro. Hay situaciones de riesgo que no significan que vos tomes una decisión de salir a las 12 de la noche de la facultad o de trabajar como prostituta
que esa decisión te lleve a que termines en una bolsa. Terminas en una bolsa porque hay asesinos, no por algo que tenga que ver con tu conducta. Claro. Me parece que está bueno siempre remarcarlo porque lamentablemente hay comunicaciones que aún sin ser malintencionadas terminan haciendo recaer la culpabilidad en la víctima. Yo recuerdo, nos pasó con María Soledad Morales, la chinita, como le decía la madre de Luis Luque, el principal condenado en la causa, María Soledad Morales, esta niña torturada y asesinada en Catamarca. Sí, se había enamorado de un tipo más grande y el tipo más grande la llevó para que la violaran, la drogaran gente de la alta sociedad catamarqueña. Hijos del poder, ¿cómo se llama? Y sí, claro, si la chinita se hubiera quedado en su casa, no le hubiera pasado nada. La chinita, como decía la mamá de Luis Luque, no pensó qué decirle a su hijo si se hubiera quedado en su casa, que era el que salió a matar. No, digamos, siempre tratan de poner la responsabilidad en la víctima y me parece que es hora de que aprendamos y que entendamos que este proceso narco, estaba viendo la lista de crímenes y de torturas que ha habido contra hombres y mujeres, que por una deuda de drogas, modalidad cortar dedos y orejas, esto en Buenos Aires es repetitivo, ha pasado, y otro detalle, las edades. Los 4 detenidos que, no sé, están detenidos seguramente por una figura que va a ser, si bien tienen toda la acusación por homicidio, pero va a ser seguramente un cargo menor, porque son quienes alquilaban la casa, quienes vivían en la casa, una pareja que vivía en la casa, y quienes fueron a limpiar la sangre. Claro. No sé si son los que cometieron el horror de torturar y matar a estas 3 jovencitas. Claro, pero estaban al tanto de lo que estaba pasando. Estaban limpiando la sangre, o sea que si, no sé, es algo que le hubieran dicho, tuvimos una carneada, no sé qué justificación tienen de la sangre en la casa. Si no entiendo mal, uno de los que fueron detenidos cuando la policía allana esa casa justamente, que eran los que estaban limpiando, fue el que cuenta un poco lo que había pasado. Claro. Por ende estaban al tanto de lo que estaba pasando. Mira. Ahora, la impunidad de la transmisión en vivo me parece ya notable, sí, ¿no? Se muestra. Y se cobra. Sí. Es mostrar poder. Sí, es mostrar, mirá lo que puede pasar. Claro. Y es decir, yo soy el jefe de esto. No me importa la policía, no me importa la justicia, no me importa nada. Yo soy el jefe de esto. Sí. La vida de ustedes depende de mí. Claro. Yo el que ando con oro, el que ando con autos lindos. Por eso casi que es como mejor ser amigo si vos vivís en el barrio, mejor ser amigo que enemigo de ese señor. Que dicho sea de paso, el que buscan como promotor de estos crímenes, a quien le habrían robado la droga, es un pibe de 23 años. Sí, de nacionalidad peruana. Sí, pequeño J le dice el apodo. 23 años. 23 años. No sé cuántos años tenés, Valentín. 21. Imagina, no sé, es como esta generación, cómo se ha atomizado el negocio de la droga en Buenos Aires, porque ya no hay 2 o 3 narcos capos que lo manejan de la manera más discreta entiendo posible. que es una célula de una organización narco mucho más grande y más sanguinaria. Claro. Y me parece que la atomización, esta multiplicación de sectores narcos se hace más violento. Es lo que pasó cuando mataron en una persecución a Pablo Escobar en Colombia. Era el jefe narco y después por el territorio se entraron a pelear en Colombia y la violencia escaló de una manera significativa. Pablo Escobar, horrible, vendía droga, mataba, pero lo tenía todo bajo control y la idea es pasar lo más desapercibido posible. Ahora esto no, se filma, se transmite, es un grupo cerrado, 43 personas, y me gustaría, no sé cómo trabaja la justicia en la provincia de Buenos Aires, cada uno de los que miraron eso tiene una responsabilidad. Entiendo que era un mensaje, el fiscal que está en la causa, que es el fiscal Gastón Duplá, o que estaba en la causa del fiscal de la matanza, decía que supuestamente una de las hipótesis también tiene que ver que esta transmisión era, y todo lo que sucedió era un vehículo para alguien que estaba viendo en esa transmisión, por eso había gente que estaba siguiendo la transmisión de este crimen. Claro, pero si vos estás viendo ese crimen y no llamás a la policía, tenés una estás implicado. Entiendo que fue una transmisión, por ejemplo, sería como una videollamada de WhatsApp. Así fue lo que dijeron por lo menos los que están siguiendo la investigación muy de cerca, una videollamada a través de WhatsApp en un grupo donde había al menos 45 personas, que eran
parte de la organización criminal o allegados a la organización, que eran los que estaban viendo. Por ende... Están los 43 sí. teléfonos en la causa, inclusive ahora, además de Dupla, está participando un fiscal Arribas, que es como, ya tienen como fueros específicos. Claro. Como acá hay de droga que investigan Claro. aparte, allá el de homicidios es el que está investigando. No pasó a la justicia federal. No, es la justicia provincial, pero un fiscal especializado en homicidio. Ajá. ¿Debería pasar a federal o no? En este caso, tendría que estar continuando en la provincial. El fuero federal es de excepción. Ajá. Habría que ver si se investiga como homicidio, no es de excepción, es Claro, un delito. está bien. Y si se investiga como una red narco, podría pasar a lo federal. Así que seguramente va a haber un debate. Claro. Que todo esto dilata en la justicia. Por ejemplo, ¿qué agravante le pones? ¿Si femicidio o alevosía? Cualquiera de los dos termina en perpetua. Y se genera un debate y de vuelta, y esto significa que un expediente va y viene, no el debate social que nos hace falta, sí. sino el debate judicial, que demora una cartita que manda de un lugar a otro, 2 meses más tarde tiene respuesta. Claro. Así que, y otra cosa que me parece importante destacar, porque aún dentro de la vulnerabilidad, el mismo sábado, o sea, horas después de la desaparición de las chicas que ya estaban muertas, la familia absolutamente presente. No eran nadies, que muchas veces nos pasa, se muere una persona en situación de calle, nadie reclama por ella. Claro. Ellas no eran personas queridas, madre de una niña, una de ellas madre de una niña de 1 año que, según contaron los familiares, no quería ir, pero era $300 y con eso solucionaba varias cosas de su hija. Su familia, ay nomás, se imprimió una remera con las caras de las 3 y salieron a buscarle, pidieron, y por alguna razón del impacto que tuvo la desaparición de estas 3 jovencitas tan chiquitas, tuvo mucha repercusión, y así fue que se comenzó a buscar en serio y rápidamente. Crónica fue también una de las que el que continuó con el caso y también pensaba en el rol de Crónica que siempre ha sido tan criticado porque amarillista, sensacionalista. Ahora que apareció el cadáver de un chico jovencito en esa casa, que al lado de la casa donde vivió Cerati, la única nota que hay es de una revista que es Pronto. O sea, estas cuestiones que critican por amarillismo, pero que en realidad lo que hacen, ¿a qué le dicen muchas veces el periodismo serio? ¿A qué le dicen amarillista? Cuando en lugar de que hable el juez, hablan las personas, las víctimas, los que buscan, los que no son escuchados. Y me parece que eso está lejos de ser amarillismo, sino que es periodismo. ¿Te llamó la atención, Pato, que se conozcan tantos detalles de la investigación cuando hay un secreto de sumario, sobre todo por el ministro de Seguridad bonaerense? Sí. Que fue el que brindó la mayoría de los detalles. Acá esto no pasa tanto. Tenés que tener mucha destreza periodística para acceder a un documento, a ser amigo del abogado del juez, como dice Martín Fierro. Y hay que respetar muchos aspectos de la causa. Por ejemplo, lo único que mantuvieron más o menos, no en secreto, pero que es una pavada, en definitiva, vos recién decías que se transmitió por el grupo de WhatsApp. Hay como distintas versiones por qué medio digital se transmitió. Se sabe que se transmitió porque lo dijo el ministro. Claro, porque primero se había dicho que era por TikTok, después se dijo que era por Instagram. Después por WhatsApp. Así que es como, esto lo mantienen un poquito en reserva, pero ¿cuál es el tema? Espero que no empiecen a salir las imágenes, porque sería como volver a matar a estas 3 chiquitas que buscaban tener una vida mejor. A lo mejor por el camino equivocado, no soy quien para juzgarlo, y menos en esta situación, pero... Esperemos que no, porque ya hay condenas sobre casos similares a canales televisivos, así que esperemos que no pase lo mismo. Exactamente. Pensaba en un caso de Villa María, en donde una nena de 14 años fue asesinada por quien era su novio, un camionero de 40 y pico. La nena desde esa edad estaba... estas situaciones de vulnerabilidad que nosotros creemos que pasan en Buenos Aires, en Rosario, cuando más en Córdoba capital. Pero a los 14 años, después de pasar 2 años de infierno, con adicciones, siendo explotada sexualmente por la pareja del padre, siendo abusada sexualmente por la pareja de la madre, y teniendo una relación con un hombre de 44 años, que la terminó matando y tirándola en un pozo de Laguna Larga. La justicia empezó a investigar y como no encontraba el tipo, como pasa en casi todos los femicidios, colabora con la búsqueda. Quieren plata, les pago la comida a los policías, tenía unas situaciones así. Y después como
se iba a dormir y soñaba, veía el fantasma de esta nena de 14 años que fue asesinada, les terminó diciendo él a la policía donde la había tirado y tiene cadena perpetua. Pero digo, esta situación de vulnerabilidad, de adicciones a las drogas, de personas que le dan droga a una nena a cambio de sexo, o le dicen vendeme y te doy la dosis tuya a cambio de que vendas. Claro. Esto también nos pasa acá a la vuelta, no a lo mejor con la magnitud que pasa en Buenos Aires por la cuestión poblacional, pero no es un fenómeno ajeno, tenemos que entender que nos está pasando en Argentina. También muy puesto el foco en si ellas ejercían o no la prostitución, si eran trabajadoras sexuales, pero no en por qué hombres pagaban, claro, para estar con una nena de 15 años. Sí. Me encanta algo que nos enseñó Alicia Perezuti, que trabajó mucho el tema, de no decirle clientes. Clientes es quien va a comprar el diario, quien va a comprar el pan, una relación comercial. Hay que decirle prostituyentes, dice Alicia. Igual hay una discusión, porque muchas trabajadoras sexuales, y conozco muchas, están agremiadas y buscan que sean reconocidas como trabajo, claro, y que en función de ello puedan tener un aporte, puedan tener una jubilación a una edad temprana, porque es un trabajo como el del albañil, que como lo que se usa es el cuerpo, se desgasta rápidamente. Y bueno, temas que nunca son escuchados porque hay gente que considera que así lo ejerzas por cuenta propia, sigue siendo un sistema de explotación precisamente por quien paga no por sexo. En la prostitución no pagan por sexo, pagan por poder, pagan por decir, yo voy a hacer lo que yo quiero, no me importa tu deseo. En una relación sexual acordada entre dos personas, importa el deseo de los dos. En una relación sexual con una trabajadora sexual, importa solo el deseo del que paga. Por eso me parece que lo que hay que tener claro es que pagan por poder y no por sexo. Pato, gracias por sumarte a nuestra mesa a traernos esta columna. Lo último que se supo también con respecto a esta causa es que se negaron a declarar los 4 que están detenidos ya por el triple femicidio en Florencio Varela, que son Magalí González Guerrero, de 28 años, Miguel Villanueva Silva, de 25 años, Daniela Ibarra, de 19 años, y Maximiliano Parra, de 18, que son los 2 más jóvenes, son los que estaban en la casa limpiando, justamente cuando llega la policía. Se negaron a declarar y seguirán detenidos. Se presume que los 2 mayores eran los dueños de la casa donde ocurrió el crimen, y los 2 más jóvenes eran los que estaban los que fueron hallados limpiando la escena, digamos. Un detalle, sí. Tampoco se sabe quién es el que las pasó a buscar, pero un detalle. Yo sigo muchos abogados penalistas porque me interesan mucho las visiones del derecho que tienen los abogados penalistas. No te puedo decir la cantidad de abogados que están subiendo historias a Instagram diciendo qué harían si fueran defensores de alguno de estos 4. Aprovechando... Claro, como para tratar de tener un minuto de fama en torno a este horror. Sí me pasa. Pato, un placer recibirte como siempre. Esperamos que vuelvas en algún momento a esta mesa próximamente. Ojalá. Sabemos que tenés un viaje programado en algunos días. A la vuelta te vamos a estar esperando. Bueno, voy a venir a hacer un programa sobre italiano. Ok. No parla italiano. Me gusta. Gracias, Pato. Chao, gracias por invitarme.